Bienvenidos a esta quinta clase de Apocalipsis en donde comenzaremos los septenarios. Hoy serán los sellos. Pero antes de comenzar, pidámosle al Espíritu de Dios, pidámosle a Jesús que entre en nuestro corazón. Empecemos con oración, como siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche hermosa, queremos pedirte que ese Espíritu que nos habita, que siempre está con nosotros, le permitamos moverse, le permitamos iluminar nuestra vida, el desarrollo de nuestra vida, cómo es, cómo estamos viviendo según tu voluntad, o estamos viviendo de espaldas a tu palabra, de espaldas al deseo que tú tienes para nosotros, que seamos absolutamente felices, que vivamos en paz, serenos, en tus manos, tranquilos porque estamos en ti. Jesús, hoy nos vas a decir tantas cosas bellas. Hoy nos recordarás que tú eres el león de la tribu de Judá que vence, que nos libera, que nos ama. Permite que en nuestro interior, nuestra cabeza, nuestro corazón sobre todo, haya apertura a tu palabra de hoy. Se abren los sellos, se abre el cielo y vemos a Dios nuestro Padre y a Jesús como el Cordero. Papá Dios, nos amas. Eres grande y estás por encima de los poderes del mundo. Tú eres quien dirige la historia. Ayúdanos a comprender, a mirar nuestra vida y comprender de qué manera estás hablando. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el día de hoy comenzaremos con los sellos. El sello que se abre de este libro, que parece ser un pergamino. Recuerden que los pergaminos eran circulares, eran como unos tubitos. El sello quiere decir que está bien cerrado, pero este pergamino se va a abrir y se revelará qué pasará en la historia. Pero antes de ver los sellos, vamos a dos visiones que hay antes de ellos. La primera de las epifanías o de las demostraciones o revelaciones de Dios, había voz y visión. Ahora va a ser al contrario, una visión y luego una voz. Las dos visiones antes de los sellos que están entrelazadas son el trono de Dios, Apocalipsis en el capítulo 4, y otra, el libro del Cordero con sus sellos, Apocalipsis capítulo 5. Y ellas además están relacionadas con capítulo 19, 11 al 20, 15. Es necesario que hablemos de una manera de escribir o de un artificio literario que tiene el Apocalipsis. Es bueno que vayas después de esta clase a darle una vuelta al capítulo 19, versículo 11, hasta el capítulo 20, 15. Te vas adelantando, pero te vas a dar cuenta que es el mismo tema. Eso se llama quiasma en la literatura de la Biblia. Quiasma quiere decir hace un círculo. Este tema que está tratando acá lo volverá a tratar casi de la misma manera en esos capítulos. Dale una miradita
para que vayamos adelantando temas. Lo primero que ve Juan, el escritor, es una puerta abierta. El cielo se abre. De repente todo está claro allá en el cielo. Capítulo 4, versículo 1. Pero recuerda que también en Marcos, en el capítulo 1, versículos 10 al 11, durante el bautismo de Jesús, ¿lo recuerdas? Se abren los cielos y Dios pronuncia la voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esa voz que se le dirige a Jesús también es dirigida a ti, para hacerte hijo. Y también para ti están los cielos abiertos. Este tema también se tratará en Apocalipsis en el capítulo 11, 19 y luego 15, 5. Pero sobre todo en el capítulo 19, versículo 11, cuando lo que está diciendo es: este Señor, este jinete que va abriendo la historia triunfando, y luego esas puertas nunca más cerrarán. Las puertas de la nueva ciudad siempre están abiertas. Apocalipsis capítulo 21, 25. Miren cómo es importante que nos demos cuenta que el Apocalipsis va a ir repitiendo y repitiendo. Y cuando lleguemos al final es que los temas se han repetido de una manera distinta. Aquí como un comienzo, como si fuera el prólogo, como si estuviera empezando la acción. Pero sobre todo, y lo más importante, es que los sellos, cuando se empiecen a abrir, parece que se desplegará como las tragedias, lo malo de la vida, lo doloroso de la vida. Alto, alto. Porque lo primero que nos presenta el escritor del Apocalipsis es el trono de Dios y el libro del Cordero. No puedes olvidar eso. No puedes que en un momento determinado de tu vida, porque es que lo más importante es que esto se aplica a nuestra vida, en un momento determinado de nuestra vida comienza algo que de pronto no es tan cómodo para nosotros, que no lo comprendemos, pero Dios en medio de la historia está hablando. Él es el que fundamenta nuestra historia. Le dicen a Juan: sube, te mostraré lo que va a suceder. Cuando decimos esto es porque Dios es el que maneja los hilos de la historia. Tal vez nosotros creemos que es el mal el que está manejando los hilos de la historia. Tal vez creemos que los fuertes, el poder, el tener o el placer es el que está manejando los hilos de la historia. Pero no es así. Allá en las alturas, un momento, acá en las alturas es donde se decide la historia. A veces cuando decimos: es que yo siempre le pido a Dios, o yo siempre estoy pensando en Dios, creo que todavía estamos en esa imagen pequeña, en la imagen que teníamos del viejito barbado sentado en el cielo. Es increíble saber que esa imagen es judía, de la tradición judía antiquísima. Vamos a verlo. Él sentado en el trono. Y quiero que miren esta imagen, porque es más o menos la descripción que nos hace Juan. ¿Cómo puede Juan, que es muy judío, recuerden que es judeo-cristiano, cómo puede Juan hablar de Dios y describir a Dios para nosotros? Es que a veces nosotros necesitamos imágenes. Como somos seres humanos, necesitamos imágenes porque necesitamos ver para creer. Entonces, Él nos ayuda. Pero si te fijas bien, no tiene rostro. No es una imagen, es un reflejo. Son piedras preciosas, es luz, es serenidad, es paz. Entonces, cuando pienses en Dios y sigas señalando al cielo,
estás aún en una imagen antigua, muy antigua, de Dios. En una imagen que yo la tenía. Para imaginarme a Dios, antes de saber lo que Jesús nos había enseñado, yo recordaba ese viejito barbado. Yo sí le ponía cara de bonachón, en otras oportunidades no tan bonachón, más bien como justiciero. Pero ese viejito, la imagen de ese viejito es Jesús, entre nosotros, en nuestro corazón, habitando en el centro de tu ser. No es hacia el cielo, es hacia adentro. La peregrinación es hacia adentro. Si nos fijamos, no es varón ni mujer, no es padre ni madre, no es patriarca, no es matriarca, al fin y al cabo es Señor. Presencia con mayúscula. Es esto, el trono de Dios. Pero no solamente está el trono. Y además tiene algo especial, está sentado. El estar sentado es un poquito como darle algo de humanidad, darle algo de los rasgos nuestros, los humanos. Pero si está sentado, parece que fuera inactivo, parece que no estuviera haciendo nada. Pero resulta que no es que sea inactivo. Él actúa a través de Jesús. Es un Dios cristológico que lo que hace y lo que termina juzgando, lo hace a través de la acción de Jesús. En esa puesta en escena también hay 24 ancianos. Miremos. El sentado en el trono. 12 tronos a mano derecha, 12 tronos a su mano izquierda, 12 ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? 12 y 12. Pueden ser humanos que ya han sido glorificados. Puede ser la iglesia triunfante del fin de los tiempos, pero también puede ser o evocar la historia unitaria y doble de la salvación. 12 apóstoles, 12 patriarcas. Esto nos está anticipando una visión hermosa del capítulo 21 al final, cuando aparece en el templo, cuando están ellos como los pilares, pero hay algo. Al final ellos desaparecen, ya no están. ¿Por qué? Porque ya terminaron la misión que tenían. Al final, en el capítulo 22, ya no van a estar. Hay un mar cristalino y ese mar cristalino está delante de ellos. Capítulo 4, versículo 6. Un mar cristalino y abajo de ese mar hay un mar de opresión, de sangre, que también desaparece con el mundo viejo. Ya no va a estar en el capítulo 21. Recuerden que Génesis en el capítulo 1 nos hablaba de esta diferencia del cielo. Las aguas superiores, las aguas inferiores. También lo vio Ezequiel en el capítulo 1, versículos 22 al 24. Y va a volver a aparecer en medio del drama, sobre todo en el capítulo 15. Un mar cristalino, transparente. Abajo está el mar donde está todo el dolor, toda la violencia. Pero arriba de ese está este mar cristalino. Este mar cristalino se volverá agua viva o río de agua viva, que es Dios, que riega la plaza del paraíso, está en toda la plaza, alimenta el árbol de la vida y al final es vida para todos los seres humanos, en el capítulo 22. Entonces, primero es un mar cristalino, sereno, tranquilo, sosegado, transparente. Y luego se vuelve ríos de agua viva. También en esta escenografía están los 4 vivientes y son bien extraños. Cuando hablamos de ellos, hay de todo. El ser humano,
que también lo había representado o lo habían pensado así los primeros cristianos o la iglesia primitiva. Mateo, el humano. El toro, de esa manera representaban al evangelista Lucas y a su evangelio. El águila, que es Juan, y el león, que es Marcos. O sea, estos 4 vivientes son el ser humano, el toro, el águila, el león. Otra cosa, las realidades básicas de la vida. El cielo, la tierra, el mar, el agua dulce, son las realidades que están en nuestro alrededor. También está tomado de la tradición, Ezequiel en el capítulo 1. Y a propósito de que tienen ojos, varios ojos en sus alas y que pueden ver todas las cosas, está tomado de Isaías en el capítulo 6, versículo 2. ¿Qué significan o qué quieren expresarnos los 4 vivientes? Bien complejo, porque es que, ¿qué significa un ser humano? ¿O qué relación tiene el ser humano, el águila, el toro, el león? En Éxodo, en el capítulo 32, hay una historia muy simpática. Resulta que Moisés se ha puesto una cita con Dios. Allá me voy a lo alto de la montaña, que es tan bello, porque en la antigüedad y ahora también, hace poquito fui a un retiro y era en una montaña y yo me sentía, uy, ¿qué es esto tan bello? Y subiré a la montaña y me encontraré con Dios. Eso está grabado en nuestro ADN y lo tenemos muy, muy, muy adentro. Pues Moisés se fue a lo alto de la montaña a tener una cita con Dios, una conversación, y él no tenía como mucho afán, que nosotros somos como esas conversaciones con Dios hoy, de afán, nosotros lo hacemos de esa manera. Moisés no, y Dios tampoco. Tenían todo el tiempo para conversar. Resulta que abajo los israelitas pues se desesperaron y pasó un día y ¿cuándo va a venir Moisés? ¿Y por qué no viene Moisés? Y nosotros con tantos problemas por solucionar, con tantas cosas que arreglar, ¿qué hacemos? Inventémonos un ídolo. Eso, cuando estamos desocupados, cuando estamos en los problemas de la vida, cuando no encontramos qué hacer, pues un ídolo es la respuesta. Se recogen todas las cositas de oro. El dije, la cadenita, la aretica, el anillo, todo para derretirse, para fundirse y crearse un becerro de oro al que pudieran adorar como Dios. Nosotros no nos pasa eso, son las otras personas las que inventan ídolos en los momentos de frustración o de angustia. Y este es uno de los comportamientos. Y el toro además, que tiene unos cachos, unos cuernos, y lo veremos en el Apocalipsis, es para expresar el ejercicio del poder, el toro. También lo vemos, el toro de Baal. Pero sigamos, porque también está tomado de la tradición bíblica en Ezequiel, en el capítulo 1, y tienen unas alas que tienen ojos por adelante, por detrás. Mejor dicho, ellos lo ven todo. Está tomado de Isaías en el capítulo 6, versículo 2. Cuando yo les digo tomado, ojalá vayan a esos textos y le den una miradita. Son relecturas del Antiguo Testamento. Además, también expresan que al hombre que se va uniendo al águila, al león y al toro. ¿Cómo se comporta el hombre? ¿Cómo vive el hombre? ¿Qué capacidad tiene? Una capacidad de visión sin igual como la del águila. Una capacidad de poder que Dios le ha dado como el toro. Y una capacidad de vencer como la del león, de ser rey como la del león. Esos son los 4 vivientes que también están delante del trono. Porque cuando leemos el Apocalipsis nos vamos a dar cuenta de que está dentro de la liturgia, que muchas de las cosas que nosotros pronunciamos en la liturgia precisamente están ahí. Dice, los seres vivientes no descansan
ni de día ni de noche, y dicen: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y será. Además, también estaban los 24 ancianos que decían: Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste el universo y por tu voluntad fue creado y existió. Quiere decir, los 4 vivientes alaban a Dios por lo que Él es. Los 24 ancianos alaban a Dios por lo que hace. Después del trono está el libro del Cordero. El libro está en la mano derecha del sentado, la mano de poder. Pero además dice que está bien sellado y escrito por ambos lados, o sea, por el derecho y por el revés, como lo dice en Ezequiel en el capítulo 2, versículos 9 al 11. Solo que en Ezequiel se puede leer, acá es ilegible, no se puede comprender. Es el misterio de la historia, es el misterio de tu historia. Ahora no vas a pensar en que lo que está pasando en los noticieros, lo que está pasando alrededor. No te confundas. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué estás viviendo hoy? Sí, es importante y de pronto hasta nos llegan ecos de todo lo que hay en el presente. Pero esta historia y su revelación es para ti y para todos los cristianos. En realidad el mundo entero nos está dando un mensaje. Lo malo es que nosotros no podemos descifrarlo. Dice Isaías en el capítulo 29, 11, que no somos capaces de comprenderlo. Y solo Cristo será el que alumbre este misterio, será el que nos diga qué es lo que va a pasar. Porque dice muy bellamente que el libro está sellado y que decían: nadie lo puede abrir, nadie le puede quitar los sellos. Pero ¿cómo así, Señor? Y lloraban: ¿cómo así que nadie le puede abrir los sellos? Este libro tiene unas características. Es de Dios, porque Dios es el que va a desenvolver la historia. Recuerda, Él está por encima de los poderes del mundo, por encima de la historia que nosotros visualizamos. Allá es donde se decide. Y recuerda que no es allá, es acá donde se decide, acá donde está Dios, donde nos habita, donde decide sobre el futuro del hombre. Es el libro de Dios, pero también es el libro del Cordero, porque solo Él será el encargado de abrir los sellos. Por su entrega, por su amor, por su acción, Él nos dirá qué pasa con mi historia. Y además es el libro del profeta. Tiene algo especial. Él se lo tendrá que comer, dice así. Es muy bello ese texto en el capítulo 10. Dice que se comió el libro, que en un principio sabe dulce, pero después cuando ya como que lo está digiriendo, cuando ya empieza a digerir el libro, se vuelve amargo. Y tal cual nos pasa en la vida. Es un adelanto pequeñito, pero es que muy bello, porque la palabra para nosotros es muy dulce, pero cuando la tenemos que hacer vida en nosotros, ahí es cuando se va volviendo amarga. Y luego, en el capítulo 11, tendrá que proclamarla. León que es cordero. Cuando tomó el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía una cítara y una copa de oro llena de perfumes. Las oraciones de los santos cantaban un cántico nuevo. Eres digno de recibir el rollo y romper sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Hiciste de ellos el reino de nuestro Dios y sus sacerdotes, y reinarán en la tierra. Me fijé y escuché la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono,
de los vivientes y de los ancianos eran millones y millones, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, el saber, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas cuantas hay en el cielo y en la tierra, bajo tierra y en mar, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza y el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro vivientes respondían: amén, y los ancianos se postraron adorando. Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 14. Y tal vez notaron en mi manera de leer como si estuviera cantando, porque eso es el Apocalipsis. Lo van a escuchar, lo van a reconocer más bien, lo van a reconocer en la liturgia. Cuando ustedes vayan a la Eucaristía y canten o respondan o comprendan, es el Apocalipsis, que es una liturgia de los cristianos que están viviendo en persecución, pero en esperanza. El Mesías de Dios es Cordero, no es varón, no es mujer, no es guerrero o violento. Todo el drama posterior que veremos durante el Apocalipsis se resume acá. Y llegará a su final hasta las bodas del Cordero, que lo veremos en el capítulo 21, versículos 1 hasta el 22, 5. Todo se une en esta imagen, el esposo. Es esta la historia final, el Cordero débil que se desposa con amor por la humanidad, con un amor infinito por la humanidad. Y es increíble porque es el Cordero degollado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vayas a la Eucaristía, en ese momento recuerda esto. No es la hostia completa, ya se ha partido por nosotros, ya está en pedacitos por ti, ya ha entregado su vida para ti y por eso te salva. Es el Cordero degollado, es el esposo. Antes de que nos vamos a los 7 sellos que están en Apocalipsis en el capítulo 6, versículo 1, y llega hasta el capítulo 8, versículo 1, vamos a descansar un momentico. Vamos a dejar que todo se sedimente y cantemos. El león de la tribu de Judá, Jesús, rompió las cadenas y nos liberó. Él es nuestra historia de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza. Sigamos.